Ante el oportunismo y el descaro de criminales o grupos paramilitares en la región de los Altos de Chiapas, que se aprovechan de esta contingencia sanitaria llamada COVID para intensificar las agresiones, pues el pueblo maya Tzotzil de Aldama, allá en esa zona, pues le otorgaron un amparo ya que se encuentra en desplazamiento forzado, y esto por las omisiones de autoridades del desgobierno de sus diferentes niveles, tanto municipal, estatal como federal, que obviamente hacen que se incremente el riesgo a esta población vulnerable en contexto de COVID-19. A través de Pozol Colectivo, mencionan que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez otorgó el 28 de marzo del presente año el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado del municipio de Aldama, Chiapas, México. El 27 de marzo del 2020, representantes de las comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado de Aldama interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar, quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades responsables continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución. Por lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenaló se intensificó en un contexto de alto riesgo para la población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Las autoridades señaladas han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un juez federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de suspensión consistente en que, entre comillas, se brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos, medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos derivado del conflicto armado a fin de garantizar la llamada paz pública. El pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Fraiba registró al menos 47 actos de agresión armada durante la última semana. Los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenaló utilizan las trincheras de Tocoy, Pajaltoj, Oxchom, Slumka y Tojtik de la comunidad de Zaclum, en el que se encuentran en territorio del municipio de Chenaló, para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Suxchen, San Pedro Cotzinap, Cocó, Tabac en Aldama. Y el día de ayer la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó nuevos ataques armados que iniciaron durante la madrugada hacia las comunidades de Chetón, Cocó, Tabac, Chivit, Suxchen y San Pedro Cotzinap. De acuerdo con testimonios, hombres armados vestidos de negro están realizando disparos desde las trincheras de Tocoy y Pajaltoj, así como de Baletic, pertenecientes a Santa Marta, Chenaló. La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México pone en evidencia que las comunidades de pueblos originarios son altamente vulnerables, ya que sus vidas se encuentran en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID-19 y no contar con garantías de atención médica adecuada. Las directrices esenciales de las Naciones Unidas para incorporar la perspectiva de derechos humanos a la atención a la pandemia por COVID-19 establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable, como son las comunidades en desplazamiento forzado. Los estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales. Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo del 2018, el Fraiba realizó intervenciones a 30 autoridades de 2 periodos de los llamados gobiernos de los ámbitos federal y estatal. Sin embargo, se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos, como son la privación arbitraria de la vida, el desplazamiento forzado y la privación arbitraria de la libertad al defensor comunitario Cristóbal Santis Jiménez. Por lo anterior, urgimos a las autoridades responsables de los llamados gobiernos, o para nosotros desgobiernos, de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas, que cumplan con el mandato judicial del tercer juzgado de distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado de Aldama. Entre las exigencias se encuentran garantías de seguridad para proteger la vida de la población del pueblo maya Tzotzil del municipio de Aldama, en riesgo por
hechos de agresiones armadas que se intensificaron desde el 24 de marzo de este año. Cumplimiento de las recomendaciones número 71/2019, emitida el 23 de septiembre del 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Investigación de las agresiones armadas desde el 2018 perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar provenientes o procedentes de Santa Marta, municipio de Chenaló, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del pueblo maya Tzotzil de Aldama. Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del pueblo maya Tzotzil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID-19. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 28 de abril del 2020. Y aquí se encuentra la página del Fraiba, donde pues obviamente sacan este extracto los de Pozol Colectivo y pues siguen la situación verdaderamente lamentable a este pueblo de Aldama. Y bueno, es verdaderamente lamentable que los diferentes desgobiernos pues no quieran hacer las cosas como se debe y permita que estos grupos pues paramilitares sigan pues atacando a una población vulnerable y más por lo del COVID-19. Esto yo ya se los he comentado, podría estar detrás de ello gente que tiene que ver con industria cafetalera y hasta minera en relación a lo del Tren Maya, y seguimos insistiendo ante esta situación. Ahí se los dejo. Por favor, compartan a través de Pozol Colectivo o a través de este video, como ustedes gusten. Saludos, compas.